total de 55.000. Actualmente se encuentra detenido por la policía, mientras se resuelve el juicio por robo en el juzgado penal respectivo. Se ha registrado toda la pérdida como gastos administrativos. Ok, ¿no? ¿Qué opina respecto a esta situación? ¿No? Ahí tenemos, ¿no? Ha habido una inundación, ¿no? Que generó una pérdida de mercaderías que ha sido valorizada, según un informe técnico, en 350.000, ¿no? Pero esta mercadería se encontraba cubierta por un seguro, ¿no? Por un seguro, ¿no? De hasta 200.000 soles. ¿Ok? ¿No? Dice, asimismo las lluvias han causado pérdidas en la casa del gerente, ¿no? En la casa de playa del gerente, por un monto de 60.000 soles, ¿no? Dicho inmueble no se encontraba asegurado. Por otro lado, en diciembre, ¿no? Ha habido un robo, ¿no? Por un total de 55.000 soles. Todos estos gastos, ¿no? Por las inundaciones, ¿no? Por las pérdidas, por el robo, lo que se ha hecho es que se ha contabilizado, ¿no? Como gastos, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? ¿Cuál es su comentario respecto a este comentario? ¿Cómo será aceptado tributariamente? ¿Qué opina? ¿No? El gerente, en ese caso, bueno, sí, la pérdida ocurrida en la casa del gerente no tiene, bueno, no, en este caso tendría que aplicarse en torno a los intereses siempre y cuando tenga alguna relación con o sea utilizado este inmueble para el negocio. Pero según la apreciación de esto es independiente. Es importante que se puede mantener. Ok, perfecto, la casa de gerente. Sí, perfecto. ¿Qué más, no? ¿Otra opinión de repente? ¿No? ¿Qué opina respecto a lo que nos hace? ¿Qué opina usted? Porque el gerente de su casa y con respecto al seguro, el menor no va a cubrir todo el seguro de todo dentro de lo que tiene relación con la inundación y sobre el robo, no sé, dependiendo porque se resuelve Ok, vamos a ver, ¿no? Las ideas están ahí, ¿correcto? No, efectivamente, ¿no? Bien, para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Para efectos del impuesto a la renta, vamos a ver este hecho en concreto. Bien, la pérdida, ¿no? La pérdida ocurrida en el almacén, ¿no? La base legal la tenemos en la parte de arriba, es el inciso D del artículo 37. Yo lo que sí les sugiero, ¿no? Cuando haya de repente un tipo de fiscalización o algo por parte nacional, siempre es importante pedir la base legal. ¿Okay? Porque todo eso debe estar debidamente sustentado desde un punto de vista también de la norma. ¿Okay? No es porque a mí se me ocurra ni nada por el estilo. ¿No? En este caso, como usted dice, la pérdida ocurrida en el almacén se aceptará como gasto. ¿No? En la parte que no se encuentre cubierta por el seguro. ¿No? Porque se supone que el seguro va a reponer el activo, ¿no? El bien en la empresa. En este caso concreto, ¿no? La mercadería. Porque está asegurado. Dice, la pérdida ocurrida es de 350.000 y la cobertura del seguro es de 200.000. Es decir, solamente se puede aceptar como gasto hasta 150.000 soles. Es decir, los 200.000 no, porque el seguro lo va a reponer. ¿No es cierto? Y por lo tanto yo no podría mandarle a costo o al gasto para efectos tributarios respecto de la pérdida ocurrida, ¿no? Miren, existen, dentro de la norma te dice que existen pérdidas, ¿no? Que pueden ser originadas, ¿no? Por un hecho fortuito. Este es un hecho fortuito, o sea, la naturaleza, ¿no? Un terremoto, una inundación, qué sé yo, ¿no? O fuerza mayor, ¿no? De repente, pues, en el caso del robo de los dependientes, ¿no? ¿Okay? Pero en este caso concreto, la norma también, la norma tributaria, te dice lo siguiente, ¿no? En este caso concreto, ¿no? En
este caso concreto dice, para el robo sufrido por empresa, corporación, ¿no? Este se encuentra en proceso judicial y aún no existe sentencia que condene o ponga en condición de libertad a la persona denunciada como causante de agravio, ¿no? Es decir, para efectos tributarios, para efectos del impuesto a la renta, ¿no? En este caso de la pérdida, lo primero que se debe de hacer es la denuncia policial, ¿no? Luego se formalizará pues ante el Ministerio Público, ¿ya? Será el Ministerio Público quien te diga, mira, hemos hecho las indagaciones, ¿no? No se ha podido determinar a la persona que ha cometido este acto y por lo tanto no se puede hacer la denuncia, se archiva el caso, sale la resolución. Con ese acto yo puedo mandarle recién ahí al costo o al gasto para efectos tributarios. De repente, ¿no? La Fiscalía podría decir, sí, hemos identificado como una lista tal y por lo tanto se hace la denuncia respectiva. Y el Poder Judicial igual, ¿no? Sacará la resolución donde que diga, pues a fulano se le condena o simplemente no se ha podido determinar, ¿no? Y por lo tanto se archiva el caso. Recién ahí se puede contabilizarle como costo o gasto para resolver el impuesto a la renta. Mientras no haya eso, simplemente estará en la contabilidad, pero ¿okay? No será costo o gastos para resolver el impuesto a la renta. ¿Okay? Ahora, en el caso de la pérdida ocurrida en casa de playa del gerente, no será aceptado como gasto porque es un gasto, ¿no? Es un gasto personal que no tiene que ver nada con el giro del negocio. No se cumple el principio de causalidad. Es más, existe un artículo, que es el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Donde el inciso A que señala que los gastos personales, familiares, etc., son gastos que no son aceptados para efectos tributarios, ¿no? En consecuencia, ¿no? Tenemos ahí los 200.000, ¿no? 60.000, 55.000, que en su momento, ¿no? Están contabilizados aquí en gastos, vía adiciones, ¿no? Se va a tener que sumar, ¿no? 200.000, ¿no? Los 60.000, ¿no? Los 55.000. O sea, me va a aumentar la renta neta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo que estamos conversando? Ok. La empresa cuenta con los siguientes delitos que forman parte del grupo. Un local comercial donde funciona la sede principal, su valor en libros, el 31 de diciembre de 2013 es 180.000 soles. Una camioneta marca Toyota que sirve para el reparto de la mercadería, adquirida en junio del 2013 con valor según factura 001013 de Internacional de Comercio SRL por 49.000 soles. Armarios y mostradores que se exhiben a las mercaderías con valor en libros al 31 de diciembre de 2013 de 2.000 soles. La contadora de la empresa ha cargado como gasto de administración de decisión de empresa un total de 48.000 soles por depreciación del PIB. Bien, ok, ¿no? Bien, en términos generales, en el caso de los activos fijos, lo que hemos comentado, se van a aceptar como gasto, ¿no? Como gasto vía depreciación. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Si compramos una computadora, ¿no? Una computadora, voy a exagerar un poco, ¿no? La computadora cuesta 10.000 soles. ¿Ok? 10.000 soles. Lo compramos recién en julio del 2014. ¿No? Y efectivamente por esta compra porque tiene, vamos a mejorar los procesos, qué sé yo, pero es algo que necesitamos en el negocio. Entonces, para efectos del impuesto a la renta, esto ya sabemos que tiene el IGB, ¿no? El IGB lo puedo utilizar, ¿no? El total, en el mes de julio. Pero el costo, que es 10.000, no lo puedo utilizar en un solo ejercicio. ¿Ok? Porque esta computadora va, ¿no? A mantener la fuente productora de renta, etcétera, etcétera, va a seguir en el tiempo utilizando, ¿no? Entonces hay un artículo, el artículo 22, ¿no? De la ley del impuesto a la renta del reglamento, que ya tiene, ¿no? La norma tributaria ya te habla de una tablita donde te dice cuánto es el porcentaje de depreciación que se debe utilizar anualmente. En caso de estos activos, ¿no? La depreciación es un 25% anual. Es decir, en el año 2014
de estos 10.000 soles, yo puedo utilizar solamente un 25% como costo o gastos para efectos del impuesto a la renta. Es decir, no puedo utilizar los 10.000 soles como costo o gastos, solamente un porcentaje que ya esté establecido en la norma. ¿Ok? ¿No? Ojo, y se utiliza la depreciación a partir del mes en que se ponga en funcionamiento, ¿no? El 25%, ¿no? Estamos hablando de 2.500, ¿no? Entre 12, ¿no? Me sale una cantidad de X, ¿ok? Que solamente yo voy a poder utilizar la depreciación a partir de julio hasta diciembre, pero no podría utilizar, ¿no?, de todo el año, porque recién en el mes de julio he adquirido y le he puesto en funcionamiento. De julio, agosto, septiembre hasta diciembre podría utilizar la depreciación, ¿no? La depreciación normal es 2.500, ¿ok? Entre 12, ¿no?, multiplico por los meses de julio a diciembre. No podría utilizar el 100% porque recién en julio lo estoy poniendo en funcionamiento. ¿Queda claro? Pero ojo, el costo total no se puede deducir en un ejercicio. Se tiene que diferir vía depreciación a los ejercicios siguientes en relación al porcentaje que establece la norma tributaria. Si ustedes me pueden decir, oye, sí, pero es un activo, ¿no?, que por el uso de repente que le damos la depreciación es mucho mayor, o por su naturaleza este activo no es una máquina que necesita mantenimiento, la depreciación es mucho más. Entonces lo que te dice la norma tributaria es que se puede solicitar a SUNAT, ¿no?, un informe técnico, ¿no?, de que esa depreciación es acelerada. La administración tributaria evalúa, ¿no?, saca una resolución donde te dice, sí, que efectivamente tú puedes utilizar una depreciación, lo que estás consignando. Pero esa depreciación se va a utilizar a partir del ejercicio siguiente. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la depreciación. ¿De acuerdo? ¿No? Vamos a ver acá, ¿no?, en este caso concreto. Dice, para el local comercial donde funciona la sede principal, cuyo valor en libros al 31 de diciembre es de 180.000, ¿no?, el valor del inmueble es 180.000 soles, ¿ok? Gastos por depreciación, el 3%, ¿no? 3%, 5.400, ¿ok? Es lo que nos señala en este caso concreto la tabla, ¿no? Para una camioneta, acá estamos determinando, ¿no?, hasta cuánto se puede utilizar como depreciación. Para una camioneta puesta en uso el 1 de junio de 2013 cuenta con un valor ajustado al 31 de diciembre de 51.000, ¿ok? Esto es lo que tenemos en el enunciado. Ahora bien, si vemos acá, tenemos que el valor es de 51.000. Tiempo de uso es de junio a diciembre, que son 7 meses. El porcentaje de la depreciación, porque acá este porcentaje, ¿no?, y este establecido en el artículo, ¿no?, el artículo 22 del reglamento del impuesto a la renta. Ese porcentaje está ahí, los estemos inventando, ya por decirlo, ¿no?, se dice establecido. Para los vehículos es un 20%. ¿Ok? Es un 20%, o sea, es un 20%. ¿No? Por 7 meses, por lo que hemos explicado, es a partir de la fecha que se pone en uso, tenemos que la depreciación en este caso concreto sería solamente 5.952. ¿No? O sea, ahí estamos determinando la depreciación, 5.952. En el caso de los armarios, ¿no?, en el caso de los armarios, ¿no?, y mostradores, el valor es 12.000. La depreciación es, según la tabla del artículo 22, es un 10%. Es decir, la depreciación que se determina aplicando los porcentajes que señala el artículo 22, vamos a aplicar, sería por el local comercial 5.400, por el vehículo 5.952 y por los muebles son 1.200. En consecuencia, el total de la depreciación que se puede aceptar como costo de gasto en el ejercicio 2013 es 12.552. ¿Pero cuánto es lo que se ha consignado? 48.000, ¿no? Es decir, ¿no?, ahí hay una diferencia, ¿no? 48.000 menos 12.552
35.448 que se tiene que adicionar vía declaración. ¿Ok? ¿No? Es decir, la empresa ¿cuánto ha puesto acá? 48.000 soles. Y nosotros estamos determinando, haciendo la determinación correcta de la depreciación y determinando que solamente son 35.000, o 12.000 y picos, ¿no es cierto? Hay un exceso de 35.000 que se tiene que adicionar, sumar a la renta neta. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Cómo debe el siguiente ejercicio? La empresa ha registrado como gasto de venta los siguientes conceptos: una merma total de 20.000 soles por mercadería que se encuentra de cosa, según un informe técnico elaborado por el independiente. La destrucción de mercadería que se encontraba en malas condiciones, acto realizado en presencia de la empresa por un total de 25 soles. Bien, ok. Mire, en el caso de las, dice la empresa registrada como gasto de venta los siguientes conceptos: una merma, ¿no?, por 20.000 que se encuentra defectuosa, ¿no?, y una destrucción de mercaderías que se encontraba en malas condiciones. Mire, estos conceptos, ¿no?, de las mermas y los desmedros, ¿no?, son muy importantes, ¿no? Las mermas, ¿no?, y los desmedros, ¿no? Es una merma, es un desmedro, ¿no? Es cierto, ¿no? En el caso de las mermas, ¿no?, de repente es por su naturaleza, de repente el producto, ¿no?, o el proceso productivo, ¿no? Imagínense, ¿no?, queremos sacar unos tablones de repente, ¿no?, tenemos pues la madera y eso lo pasamos por el aserradero, ¿no?, sale una especie de viruta, una especie de aserrín, qué sé yo. Ahí hay una pérdida en el proceso productivo, ¿no? De repente compramos de repente 100 gramos, ¿no?, 100 gramos, ¿no?, y producto de repente del tiempo, ¿no?, van reduciendo su peso, ¿no? Entonces hay una pérdida en este caso por el proceso productivo, por la naturaleza. En este caso concreto, por ejemplo, los grifos, ¿no? En los grifos hay una merma, ¿no?, hay las islas, hay unos surtidores, ¿no?, se va a poner la gasolina, ¿no?, el producto del clima, etcétera, ¿no?, hay una especie de elaboración. Entonces hay una pérdida ahí. Recuerdo que estamos hablando en este caso concreto de una merma, ¿no?, de una merma. En el caso del desmedro, ¿no es cierto?, es, digamos, pues, es una destrucción, ¿no?, que se hace ya en los productos terminados, ¿no? Eso se da, por ejemplo, en las medicinas. Las medicinas tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Los laboratorios retiran de las farmacias, ¿no?, para poder luego destruirlas. Entonces, los productos, estamos hablando de un desmedro, de una destrucción. Eso sucede también, por ejemplo, en los productos de repente por la obsolescencia, ¿no?, o por la tecnología, por el avance de la tecnología, ¿no? ¿Quién en la actualidad va a comprar un televisor blanco y negro? Posible, ¿cierto?, ¿no? Entonces, ok, de repente, ¿no?, productos que están malogrados, ¿no?, nadie lo va a comprar, ¿no? De repente productos que están vencidos, por ejemplo, los productos lácteos tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Los alimentos no tienen una fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué hacen las empresas?, ¿no?, para que no tengan problemas, ¿no? Lo que hay que cumplir en estos conceptos que son muy importantes, en el caso de especialmente de las mermas y desmedros, cuando sumado hay que hacer una especie de toma de inventarios, ¿no?, toma de inventarios, es muy importante estos conceptos, ¿no? Son conceptos que sí se dan, ¿no? En el caso de las mermas, dice la norma que tiene, para sustentar las mermas tiene que haber un informe técnico, ¿no?, elaborado por un profesional colegiado, pero no es un informe así simple, sino que en ese informe se tiene que señalar la metodología que se ha empleado, ¿no?, los pasos que se han seguido, ¿no?, las pruebas que se han realizado para llegar a ese porcentaje, ¿no?, a ese porcentaje. Y respecto de las desmedros, ¿no?, o destrucción, se tiene que comunicar a la administración tributaria que se va a producir un desmedro o una destrucción, ¿no?, dentro de 6 días hábiles antes de realizar ese proceso, y tiene que ser en presencia del notario, dice la norma. O sea, existe una formalidad, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios, toda esa medicina lo llevan a los rellenos sanitarios, y los rellenos sanitarios no es que van, lo botan, se van. Porque ustedes saben que hay personas que los pueden recoger y los pueden vender, y es un delito, ¿no? Entonces, ahí mismo estas empresas, ¿no?, se quedan ahí, ¿no?, chequean muy bien porque forma parte de su prestigio también y proceden a la destrucción o la incineración, ¿no?, de estos productos, ¿no? Entonces, en los rellenos sanitarios,
y luego se comunica nacional. Entonces, estos conceptos son muy importantes, pero se deben cumplir con cierta formalidad, ¿no? En este caso concreto dice, la merma de mercadería se encuentra sustentada con informe técnico elaborado por perito independiente. En este caso concreto se acepta, ¿no es cierto? Porque cumple con esa formalidad. Pero más no así, dice, para el caso de los desmedros de existencias, es decir, la destrucción de bienes, la empresa ha procedido a revisarla en presencia únicamente del gerente, por lo que no ha cumplido con lo dispuesto por la ley del impuesto a la renta, es decir, no del notario. Y por lo tanto, por esa formalidad, esos 15.000 soles no es aceptado tributariamente. Miren ustedes, ¿no? Efectivamente ha existido, pero por no cumplir con la formalidad, no es un caso aceptado tributariamente, ¿no? La base legal que lo tenemos en el inciso 20 del artículo 37 de la ley y el inciso 6 del artículo 21 del reglamento. ¿Ok? ¿No? Bien, por favor, la otra pregunta. Se ha registrado como base de licitación los importes correspondientes a la compensación por tiempo de servicio de sus empleados por un total de 12.000 soles, que al cierre del ejercicio no han sido depositados en el banco. Asimismo, se encuentra registrado como gastos el importe de 12.000 soles pagado a un proveedor de la empresa como indemnización, al haber sido excluido de su puesto por decisión de la agencia. Finalmente, se ha deducido como gasto un total de 20.000 soles que corresponde a una provisión para cubrir gastos de sepelio de los trabajadores y de sus familiares. Este acuerdo fue tomado entre la empresa y el sindicato a finales de julio de 2012. Sin embargo, este acuerdo no ha sido comunicado al Ministerio de Trabajo y Promoción Social al cierre del ejercicio. Ok, ¿no? Bien, en este caso son gastos que tienen que ver con personal, ¿no? La CTS, ¿no? Es un mandato legal, ¿no? Laboralmente sabemos que las empresas deben de cumplir con el depósito, ¿no? Es un depósito semestral, ¿no? Eso está establecido por norma, ¿no? Y es muy importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las CPS, ¿no? Son ingresos, ¿no? Por una eventualidad futura que podría pasar al trabajador. Estos ingresos que se depositan producto de la CTS, no están asuntos a los impuestos de renta de otra categoría, están exonerados, están inafectos, no están grabados con el impuesto, están para efectos de rentas de quinta categoría, ¿no? La CTS, ¿no? Se pague o no se pague, igual va a ser un gasto aceptado tributariamente, porque es un mandato legal, ¿no? Legal. Los demás gastos vamos a hacer un análisis, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Dice, beneficios sociales de los trabajadores, ¿no? Vamos a ver acá. El tercer caso es una provisión que nace de un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, pero que no ha sido comunicado al Ministerio de Trabajo dentro de los 30 días posteriores a la celebración del pacto, tal como lo establece el inciso A del artículo 21 del reglamento. Es decir, no hay ningún problema, ¿no? Producto de una negociación colectiva, evidentemente no podemos darle ciertos tipos de beneficios a los contribuyentes, producto de ese acuerdo. Pero todo ello debe ser comunicado al Ministerio de Trabajo para que proceda a deducirle costo o gasto. Y este requisito no ha cumplido la empresa, ¿no? Por esa formalidad, ¿no? Simplemente no se podría aceptar como costo o gasto para efectos del impuesto a la renta hasta la fecha en que se comunique al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ok? Queda claro, ¿no? Lo que estamos comentando. ¿Ok? Sí, a ver, mejor de... La empresa ha efectuado los siguientes gastos recreacionales y la información en beneficio de los trabajadores que la contadora ha registrado como otros gastos, tal como se detalla. 1. Un curso de determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, al que asistieron 3 trabajadores del Departamento de Contabilidad y el hijo de un director, quien estudia contabilidad en una universidad capitalina y no trabaja en la empresa. El costo del curso es de 2.000 por cada participante. 2. La empresa ha pagado en el ejercicio 2013 un total de 10.000 por la inscripción de su plana de clientes, incluyendo sus familiares, en el Club Casino Real con fines recreacionales. 3. En la Ensenada Club se efectuaron unos
por el día de trabajo a todos los empleados de la empresa con un costo de 15.000 soles. Bien, ok, miren, en este caso concreto, ¿no? Son gastos, ¿no? Bueno, sí tienen que ver con el negocio, pero dice acá, ¿no? Un curso de determinación del impuesto a la renta al que asistieron 3 trabajadores del departamento de contabilidad y el hijo de un director que estudia contabilidad en una universidad y no trabaja en empresa. El costo por curso es de 2.000 por cada participante. ¿Qué opinan? ¿Será un gasto deducible tributariamente? ¿Cierto? ¿No? Entonces, al hijo del director, que no tiene que ver nada con el negocio, ¿cierto? No podría cubrir, ¿no? Entonces, a los otros trabajadores que sí, ¿no? Están relacionados con la empresa, ojo, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay a veces empresas, ¿no? Que mandan a estudiar, voy a poner el ejemplo, ¿no? De repente existe una serie de operaciones que tienen que ver con las comunicaciones al exterior, ¿no? Es una empresa exportadora. De repente existe la secretaria de personal, ¿no? Y hay un curso de inglés, ¿no? Y les mandan a estudiar a las 2, ¿no? Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿a las 2 se cubriría el costo del curso de inglés? ¿No? Entonces la respuesta es no, porque la secretaria, ¿no? De personal, ¿qué tiene que ver, ¿no? Con un tema de inglés? Pero de repente la secretaria de operaciones sí, ¿no? Porque como es un exportador, ¿no? Se comunica por teléfono, llega la documentación en inglés, o sea, es necesario. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? El principio de racionalidad también en los gastos. ¿Ok? ¿No? Luego tenemos, dice, la empresa ha pagado en el ejercicio 2013 un total de 10.000 por la emisión de su plana de gerentes, ¿no? Y sus familiares, incluyendo a sus familiares en Club Casino Real con fines recreacionales, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Este caso concreto. Dice, el importe que la empresa ha cubierto por el hijo del director no redunda en ningún beneficio, ¿no? Para la empresa. Por lo tanto, no va a ser un gasto aceptado tributariamente, ¿no? En el caso del goce, ¿no? Al club, ¿no? Casino Unión podría ser aprovechada por todos, pero es selectivo, no cumple con las características de generalidad, por lo que se deberá reparar en la determinación del impuesto a la renta. Claro, ¿no es cierto? ¿No? Hay empresas, ¿no? Que efectivamente inscriben en clubs, ¿no? Pero tiene que ser de carácter general. No puede ser solamente por unos cuantos, ¿no? Porque ya estaría vulnerando el principio de generalidad para efectos del impuesto a la renta. ¿Okay? En ese sentido, simplemente no sería un gasto aceptado tributariamente. ¿Okay? Ahora bien, en el caso del Club La Ensenada, se ha efectuado un agasajo, dice, para el día de trabajo a todos los empleados de la empresa con un costo de 15.000. Eso sí sería un gasto aceptado tributariamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las empresas? El día del trabajador, aniversario de la empresa, etcétera, ¿no? Hacen una especie de, o fiestas patrias, ¿no? Navidad, hacen una especie de agasajo a todo el personal. Todo el personal participa, ¿no? En estricto, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Este tipo de gastos son gastos de liberalidad. ¿De acuerdo? Igual, si yo doy o no doy, igual la empresa sigue funcionando. Pero sin embargo la doctrina señala, ¿no? ¿No? Que es importante mantener relaciones, ¿no? Con todos los trabajadores, porque de esa manera la producción se va a incrementar, ¿no? Camaradería, identificación con la empresa, en la finalidad de este tipo de actividades, ¿no? Que las finales, ¿no? Van a redundar en mayor producción, ¿no? Beneficio para la empresa, y por lo tanto es un gasto aceptado tributariamente, ¿no? Por favor, la empresa ha efectuado pagos por remuneración al director de un total de 42.000 soles. Ok, para los directores de las sociedades anónimas, ¿no? En este caso concreto, ¿no? Es un gasto que es aceptado tributariamente, pero que tiene límite. O sea, no se puede aceptar el 100%. ¿No? En este caso concreto dice, para efectos de esta explicación, se considera como utilidad comercial a la que resulte de adicionar a la utilidad contable, ¿no? El importe de las remuneraciones pagadas al directorio. La utilidad contable, ¿no? Según el enunciado, 410.000. ¿Cuánto se ha pagado al directorio? 42.000, ¿no es cierto? El total me da 452.000. El 6% sería 27.120. Es decir, ¿no? Solamente se puede aceptar como gasto hasta 27.120. ¿Y cuánto se ha cargado? 42.000. Es decir, hay un exceso de 14.880 que se tiene que
adicional bien ¿ok? Y la base legal está en el inciso F del artículo 37 de la ley, ¿no? ¿Queda claro respecto a este punto? Ok, ¿no? Por favor. La empresa ha registrado como gasto de representación el importe de 40 soles por el ejercicio de la empresa. Ok, ¿no? Los gastos de representación, ¿no? Son gastos aceptados tributariamente, pero esos gastos tienen límites, ¿no? Así como en el caso del IGB, ¿se acuerdan que hemos visto gastos de representación? Igual estos gastos tienen límites, ¿no? ¿Y cómo se determina? Para el caso concreto dice, tenemos un límite único. Los ingresos brutos, que son, a los ingresos brutos viene a ser la suma total del estado de ganancias y pérdidas, todos los ingresos que haya tenido la empresa en el ejercicio. En este caso concreto son 5.500.000 más 300.000 por el 0.5% me da 29.000 soles. Y el límite 2, hasta un máximo te dice la nota de 40 unidades impositivas tributarias. ¿Okay? ¿Cuánto ha cargado como gastos de representación? 40.000, ¿no es cierto? Pero solamente ¿cuánto me aceptan tributariamente? 29.000, es cierto, 29.000, no. Es decir, hay un exceso de 11.000 soles como costo o gasto para efectos de costo de la renta. ¿De acuerdo? O sea, se ha cargado 40.000, ¿no? Pero el 0.5% del total de mis ingresos me da 29.000. Solamente yo puedo considerar como gastos hasta 29.000. El exceso, que es de 11.000, no es aceptado tributariamente. ¿De acuerdo? ¿Ok? La contadora ha efectuado el registro de gastos varios sustentados con boletas de venta y títulos, que no otorgan el derecho a deducir costo o gasto, por un total de 185.000 soles. La contadora ha contabilizado las de compras por un total de 6 millones de soles en su registro de compras, y 9.000 soles en su libro de audiencia de 2. Ok. Algo muy importante, ¿no? Los contribuyentes del RUS, ¿no? Del REP y del régimen general, ¿no? Estos señores solamente emiten boletas de REP, ¿no? Ellos pueden emitir boletas, ¿no? Facturas, ¿no? Liquidaciones, etc. El régimen general también, ¿no? También. Pero, ojo, si nosotros tenemos un negocio que estamos asesorando, ¿no? Un contribuyente del régimen general, ¿no? Cuando realice compras, a contribuyentes del RUS, evidentemente le van a dar solamente boletas de venta, ¿no? Boletas de venta. Pero cuando compra a contribuyentes del REP o del régimen general, tiene que exigir facturas. Porque si estos señores les dan boletas de venta, simplemente este gasto o este costo no se acepta tributariamente. Así es simple. No se acepta tributariamente. Solamente las adquisiciones con boletas de venta a contribuyentes del RUS, porque estos señores no pueden emitir facturas, ¿no? Ahora, todas las adquisiciones que se hagan con boletas de venta solamente a contribuyentes del RUS es un gasto aceptado tributariamente, ¿ok? Pero es un gasto que tiene límite. No se acepta tampoco el 100%, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos dice la norma? Dice, el límite es el 3%, ¿no? De los montos sustentados con comprobantes de pago que otorgan derecho a crédito fiscal anotados en el registro de compra. Según el enunciado, ¿no? Vamos a asumir, ¿no? 6 millones, ¿no? ¿Correcto? 6 millones, ya. Ojo, lo que la norma te dice es lo siguiente, ¿no? Es el total de mis compras que he realizado de enero a diciembre y que estén anotadas en mi registro de compras, sustentadas con los respectivos comprobantes, más el IGB, ¿no? Lo sumo del total más el IGB, a eso le aplico el 3%. ¿Ok? Y en este caso concreto, el 3% es 180.000. ¿Y cuánto se ha registrado como gasto? 185.000. Es decir, ¿no? Hay un exceso de 5.000 soles que no es costo o gasto para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Ahí tenemos la respectiva base legal, ¿no?
es el penúltimo párrafo del artículo 37 de la ley y el inciso E del artículo 21 del reglamento. ¿Ok? Para que ustedes puedan tener, ¿no? Bien, y a las finales, ¿no? Algo que vamos a tener acá, ¿no? Vamos a ver. A las finales, ¿no? La utilidad de participación de impuestos son 410.000 soles, ¿no? Y ahí vamos a sumarlo, ¿no? Lo que yo les explicaba acá, ¿no? Todos estos que no son aceptados tributariamente o son gastos que tienen límite, ¿no? Lo tenemos escrito acá, es como si estaríamos sumando en adiciones, ¿no? Y a las finales, ¿no? Si yo he tenido una utilidad, ¿no? Una utilidad de 410.000, ¿ok? Eso fue antes, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿no? Con la determinación que he hecho, con la determinación que hemos hecho, ¿no es cierto? ¿No? Ahí tenemos todos los gastos que se han determinado en los anexos, ¿no? Vamos a tener 893.000, ¿no? 893.328. Bueno, esto debe ser la utilidad para efectos tributarios, ¿no? Es decir, mira cómo se está tributando sobre 410.000. Pero haciendo el análisis de las cuentas, ¿no? De los gastos, ¿no? La utilidad debe ser 893.000. Y sobre esto se aplica el 30%. No igual acá. El contribuyente en un inicio aplicó el 30% de 410.000, pero debe ser sobre 893.320, el 30%. Y a esto de acá lo vamos a deducir los pagos a cuenta, lo que se ha realizado de enero a diciembre. Y a las finales, ¿qué es lo que vamos a tener? Un impuesto por pagar o un saldo a favor. Si de repente hemos pagado mensualmente más impuesto, vamos a tener también un saldo a mi favor, ¿no es cierto? Y ese saldo a favor yo lo puedo aplicar contra los futuros pagos a cuenta del ejercicio siguientes, o simplemente puedo pedir a SUNAT que me devuelva ese saldo. Ese es el tratamiento que a la final, esto es lo que hacen las empresas, ¿no? Que están en régimen general, ¿no? Todos los años a lo mejor de presentar las declaraciones, ¿no? Como ustedes podrán ver, ¿no? No es complicado la tributación, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero hay que estar ahí, ¿cierto? ¿No? Y a las finales, ¿no? Tenemos la renta neta del ejercicio 2013, ¿no? Hay una pérdida que tenemos, en el beneficiario tenemos una pérdida de 350.000, ¿no? Le compensamos esa pérdida y a las finales vamos a tener, ¿no? Vamos a tener una renta neta de 543.328. Aplicamos la tasa del impuesto, que es 162.998, menos los pagos a cuenta. Este es un supuesto, ¿no? Este es un supuesto para efectivamente explicar, ¿no? El estado de ganancias y pérdidas. Y a las finales tenemos que regularizar 44.821 de impuesto de la renta. ¿Queda claro esta parte acá? ¿Sí? Ok. ¿Y al fondo? ¿También? Perfecto. Ok. Entonces, vamos a entender que, ¿no? Que todos en orden. Sí. Una pregunta es, ¿cómo el escudo fiscal? Ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema que se llama los precios de transferencia, ¿no? ¿Okay? Normalmente los negocios, las empresas que están en el mercado, ¿no? Hacen sus actividades económicas y pagan el impuesto en condiciones normales, ¿no? Pero normalmente a veces el escudo fiscal, etcétera, ¿no? Empieza cuando hay una empresa vinculada, ¿no? Que es la empresa matriz, ¿no es cierto? Pero sin embargo, alguna sucursal de repente, ¿no? Otra empresa por acá, entre empresas vinculadas, ¿no? Entre empresas vinculadas, ¿no? Entonces, y normalmente a veces entre empresas vinculadas, ¿no? Tú me haces un préstamo, ¿no? Sabes que yo no te voy a devolver, luego eso capitalizo, ¿no? Me quedo con la empresa, ¿no? Pero de repente hacemos negocios, compras o ventas, ¿no? A un valor menor del mercado,
o mayor del mercado dependiendo, miren, entre empresas vinculadas. Esa es la finalidad. Entonces lo que trata de romper los precios de transferencia es eso, ¿no? De que entre empresas vinculadas económicamente, las transacciones o las operaciones que se hagan en el mercado deben ser las que corresponden a terceros, en condiciones normales con terceros. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si de repente, no? Yo soy una empresa, pues que acá tengo 1 millón, ¿no? De repente tengo una pérdida de 2 millones. Total, a mí me da igual que me recargue o no, porque como la pérdida lo va a absorber todo. ¿No es cierto? De repente, para el ejemplo del IGB, no tengo saldos constantemente, ¿no? Tengo saldos pues de 800, 500 mil, etc., ¿no? A mí me da igual. Yo facturo ventas, ¿no es cierto? Pero igual no voy a pagar el IGB por una razón bien sencilla, porque tengo saldos, créditos. ¿Ok? Entonces, si somos vinculadas, ¿no? Yo tengo una venta, ¿no? Tú de repente tú eres una empresa que da servicios, y normalmente las empresas que dan servicios es bien difícil que tengan créditos o saldos constantemente. ¿Ok? Como es servicios, tienes que pagar el IGB, a mí me da igual que yo te facturo, ¿no? Entonces, con la finalidad, en este caso concreto, ¿no? De que te va a servir crédito fiscal, ¿no? Para crédito fiscal, y aparte 30% para el impuesto a la renta. A mí me da igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente tengo pérdida en renta, ¿no? Y tengo crédito fiscal, ¿no? De repente te vendo un mayor valor que le doy al señor que no tengo ninguna vinculación, ¿no es cierto? Entonces, eso es la utilización, ¿no? En este caso, ¿no? Entre empresas, normalmente esta situación se da entre empresas vinculadas. Por ejemplo, en el pasado, en las empresas de constructoras, el IGB, por ejemplo, graba la primera venta de inmuebles que realicen las empresas constructoras, ¿no? El IGB graba la primera venta de inmuebles que realicen las constructoras. Yo soy una empresa constructora, pero yo por ahí, ¿no? En el pasado, yo constituía una empresa que era una empresa, de repente, estas empresas que colocan, tipo corredores, ¿no? Que colocan, en este caso, los inmuebles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Como era una empresa vinculada económicamente, ¿ya? Un inmueble de repente de 200.000, ¿no es cierto? Yo te lo vendía pues en 100.000. 100.000, no voy a pagar menos impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque la primera venta de inmuebles está grabada. Entonces, a mí me interesa pagar menos impuestos. Bueno, económicamente te lo vendo. Pero como la segunda venta de inmuebles no está grabada con el impuesto, oye, ahí tú lo vendes en 200.000, pues. No hay IGB, 280.000, ¿no? Entonces, lo que ahora la norma ha cambiado, ¿no? Te dice, ¿no? Aquellas empresas vinculadas, o una segunda venta que realicen las empresas vinculadas, o que haya mandado a construir para él, está grabada con el impuesto, ¿no? Porque esa figura se da, ¿no? Entonces, hay situaciones de esa naturaleza, ¿no? Que se dan, ¿no? Y digamos también, hay formas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Digamos, entre comillas, desde un punto de vista legal, porque hay vacíos también en la norma, pero que se llama por la deducción. Es una forma de repente, ¿no? De sacar una cuenta de pagar menos impuestos, pero porque hay vacíos dentro de la norma, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo las constructoras, ¿no? La norma no contemplaba eso, entre empresas vinculadas, no solamente decía los constructores, pero ahora estas normas dicen que sean vinculadas, o que yo mande a construir por un tercero para la venta. Eso está estipulado. ¿Okay? Bien, bueno, yo les agradezco en este caso su participación. Gracias por la invitación.